El descubrimiento de América. El 11 de octubre, Colón, de pie en la toldilla, creyó distinguir una luz. Al día siguiente no cabía ya duda alguna. La tierra estaba a la vista. Arriaron velas y echaron el ancla. Los españoles habían llegado a la isla que los indígenas llamaban Guanaani, en el archipiélago de las Bahamas. Colón había estado esperando aquella hora estelar durante años enteros. Rebosante de satisfacción hizo que lo llevaran a tierra con los hermanos Pinzón. Desembarcaron en medio de la admiración y la sorpresa de los indígenas que se habían reunido en la playa, espantados ante gente para ellos tan extraña y embarcaciones que, a pesar de su pequeñez, les parecían casas. Colón, con el estandarte de Fernando el Católico en una mano y el de Isabel en la otra, tomó solemnemente posesión de la isla a la que puso el nombre de San Salvador, en conmemoración de su alta majestad, es decir, del Salvador del mundo, Jesucristo, como decía el propio navegante en su carta a Luis de Sant'Ángel, tesorero de Fernando el Católico. De todo ello hizo Colón levantar acta respectiva por el escribano de la Armada, Rodrigo de Escobedo. El descubrimiento oficial del Nuevo Mundo se había consumado. El almirante describe así a los indígenas de San Salvador. Son muy bien hechos, de muy hermosos y lucidos cuerpos, y muy buenas caras, los cabellos gruesos y casi como cerdas de cola de caballo, cortos. El color del cutis le recordó el de los habitantes de las Islas Canarias, ni blanco ni negro. Además embadurnaban el rostro y a veces todo el cuerpo, de color blanco, negro o rojo. Vide que algunos de ellos traían un pedazuelo de oro colgado en un agujero que tienen en la nariz. Colón embarcó consigo a 7 de estos indígenas. Añade en su diario de navegación que pudo comprobar que aquellos hombres podrían ser fácilmente convertidos a la fe cristiana por la dulzura y la persuasión más que por la fuerza, y si a algunos regaló collares de vidrio y a otros caperuzas rojas. Le pareció que los indígenas eran bastante inteligentes y que podrían ser excelentes operarios, porque comprendían muy pronto lo que les decían. Sin embargo, Colón encontró un motivo de inquietud. Aquellos indígenas eran muy pobres a todas luces, de modo que se hizo nuevamente a la vela y pronto llegó a otra isla, donde pudo comprobar con más optimismo que los autóctonos llevaban pendientes de oro. En aquellos días descubrieron y reconocieron las islas de Santa María de la Consolación, Uncay, Fernandina, Exuma, Isabel, Long Island y varias otras. Admirábanse todos del bosque virgen, de la espesa selva y de la desconcertante fauna que albergaba. Un mundo fascinador y paradisíaco. Colón creyó que había llegado a una maravillosa parte del mundo. Estas islas son las más encantadoras regiones que jamás haya visto, escribe. Su vegetación es tan exuberante como en Andalucía en el mes de abril. Los pájaros son innumerables y cantan tan bien que uno podría estar escuchándolos durante horas enteras. Hay también diferentes especies de árboles, de flores olorosas y frutos deliciosos. Lástima que yo no sepa de qué especie se trata, pues estoy persuadido de que proporcionarían una madera preciosa y puede también suministrar tinturas y medicinas. En sus momentos de angustia, Colón se consolaba pensando en la gloria que sería el resultado supremo de su viaje. Creo que bastará poco tiempo para convertir gran número de indígenas a nuestra santa fe y ofrecer a España riquezas y posiciones inmensas. Siguió navegando. El 28 de octubre la expedición llegaba a Cuba y allí sufrió Colón algunos reveses. En primer lugar, se vio abandonado por el capitán de la Pinta, Martín Alonso Pinzón, que se había hastiado de obedecer a Colón y quería navegar por su cuenta. Poco después encallaba la Santa María. Colón hubo de abandonar la nave y a partir de entonces solo dispuso de la Niña. Colón instaló en la isla española, la Haití actual, una pequeña colonia llamada Natividad, el primer establecimiento español del Nuevo Mundo. Hizo edificar un fortín con los restos de la nave encallada y decidió emprender el regreso para rendir cuenta de sus descubrimientos a los monarcas. No pudo recoger más que una pequeña cantidad de oro, pero había descubierto nuevos territorios y entrevisto posibilidades futuras para la humanidad que se abría en el lejano occidente. Los españoles estaban ya dispuestos a poner rumbo al este a bordo de la Niña cuando Pinzón, curado de sus veleidades de independencia, vino a reconciliarse con el gran descubridor. Emprendieron juntos el camino de regreso y, tras un viaje dificultado por las tempestades, Colón echaba el ancla en Palos, su punto de partida el 15 de marzo de 1493. La expedición había durado 7 meses. Colón atravesó toda la península hasta llegar a Barcelona, donde se hizo anunciar a Fernando e Isabel, quienes lo recibieron en presencia de los más altos dignatarios del reino. Los soberanos se levantaron de sus tronos para darle la bienvenida y le rogaron que tomara asiento a su lado. Otros viajes de Colón. Poco después se decidió que Colón emprendiera un nuevo viaje hacia Occidente.
La primera vez le costó mucho trabajo reclutar una tripulación y reunir el dinero necesario para la dotación de 3 barcos, pero luego los marineros se apresuraban a alistarse para participar en esta segunda expedición. Se concentraron casi 2000, entre los cuales Colón escogió 1500 hombres, número que le pareció suficiente para las 17 embarcaciones que los reyes habían puesto a su disposición. El segundo viaje de Cristóbal Colón se inició en septiembre de 1493 y llevó rumbo hasta las pequeñas y grandes Antillas. No fue la maravillosa y lucrativa aventura que los participantes habían imaginado. Cuando llegaron a Haití, los pocos colonos que habían dejado en el fuerte Navidad, construido con los restos de la Santa María, habían muerto. Colón fundó una nueva colonia para sustituir a la antigua y le dio el nombre de Isabela, pero tampoco esta vez la suerte le fue favorable. El clima era extremadamente malsano para los europeos y el propio Colón cayó enfermo de tal gravedad que sus actividades cesaron en absoluto durante unos meses. Después de navegar por todas aquellas aguas de las Indias Occidentales, regresó a Haití y con gran sorpresa y alegría por su parte encontró allí a su hermano Bartolomé, que lo estaba aguardando. Después de su fracasado viaje a Inglaterra y a Francia, se había enterado del triunfo de Cristóbal en su primera expedición y se dirigió precipitadamente a España, donde Fernando e Isabel lo acogieron con benevolencia y pusieron algunos navíos a su disposición para que pudiera reunirse con su hermano. Cuando Colón decidió emprender su regreso en la primavera de 1496, nombró a su hermano adelantado o comandante de la colonia española de Haití. Cristóbal Colón emprendió otros 2 viajes, de 1498 a 1500 y de 1502 a 1504, haciendo importantes descubrimientos en ambas expediciones. En 1498 atracaba en la isla de la Trinidad, junto a la costa continental sudamericana, y en 1502 desembarcaba en América Central, en territorio hoy integrado por la República de Honduras. Seguía convencido de que se hallaba en Asia y que tenía innumerables riquezas a su alcance, pero su mejor época había pasado y su influencia disminuía cada vez más. En la sombra, rivales envidiosos procuraban su perdición. Durante su tercer viaje estalló un motín en la colonia española de Haití contra su autoridad, e Isabel envió a un tal Bobadilla, uno de sus hombres de confianza, para arbitrar las desavenencias entre Colón y sus enemigos. Al llegar a Haití, el primer acto de aquel extraño conciliador fue detener sin proceso alguno y enviar a España al gran explorador, cargado de cadenas. Por supuesto, los monarcas le devolvieron la libertad, pero no la consideración ni el respeto a que podía aspirar. Muere el primer almirante de Indias. Los legítimos sentimientos de gloria que animaban a Colón en sus 2 primeros viajes se habían trocado en hieles y amargura. En más de una ocasión pensó en abandonarlo todo y dejarse llevar por los impulsos de un misticismo religioso, pero se veía obligado a ocuparse de menudencias, responder a las acusaciones que se le formulaban, luchar contra la envidia, deshacer intrigas o aclarar equívocos, y concretar la cuantía del oro, las perlas y riquezas recogidas en América. Lo cierto es que se había conseguido lo que la corte deseaba: romper el pacto de las capitulaciones de Santa Fe, despojar al almirante del gobierno de las Indias y encargar a terceras personas la continuación de los descubrimientos. Una carta dirigida a una señora de la corte, que fue aya del príncipe Juan, hijo de los reyes católicos, exponía a Colón en tono confidencial las preocupaciones que le atosigaban en aquellos momentos. Yo mucho me quisiera despedir del negocio, si fuera honesto para con mi reina. El esfuerzo de nuestro Señor y su Alteza hizo que yo continuase, y por aliviarle algo de los enojos en que a causa de la muerte del príncipe Juan estaba, cometí viaje nuevo al nuevo cielo e mundo que hasta entonces estaba oculto, y si no es tenido allá en estima, así como los otros de las Indias, no es maravilla, porque salió a aparecer de mi industria. Este viaje de paria creí que apaciguara algo por las perlas y la fallada de oro en la española. Las perlas mandé yo ayuntar a pescar a la gente, con quien quedó el concierto de mi vuelta por ellas, y a mí comprender a medida de fanega. Si yo no le escribí a su Alteza fue porque así quisiera haber hecho de oro antes. En la frase nuevo cielo e mundo, que hasta entonces estaba oculto, parece aludir al continente sudamericano. En su cuarto y último viaje, 1502-1504, buscaba sin duda un paso para cruzar luego el mar de la India, que esperaba encontrar. Cuando quiso desembarcar en la isla española, el nuevo gobernador Nicolás de Obando incluso le negó el permiso de pisar tierra. Después de costear el litoral caribe de la América Central, decidió regresar a España. Apenas llegado, falleció Isabel la Católica y Colón hubo de recorrer Castilla siguiendo la corte como un solicitante cualquiera, considerado molesto para los cortesanos encumbrados.
Colón pasó los últimos años de su vida en la soledad, abandonado de todos. Había reclamado en vano la aplicación de las capitulaciones de 1492, que debían convertirlo en uno de los más grandes y ricos personajes del reino. La corte hizo oídos sordos a sus reclamaciones y el gran descubridor murió pobre y humillado en Valladolid en 1506. España y Portugal se reparten el Nuevo Mundo. Inmediatamente después del regreso de Colón en 1493, los reyes católicos adoptaron las medidas necesarias para asegurarse todos los derechos sobre los territorios descubiertos y por descubrir, gracias al intrépido genovés. Acudieron al Papa Alejandro VI, que, por ser español de nacimiento, estaba en buenas disposiciones con relación a ellos, y el mismo año obtuvieron una bula que otorgaba a España todos los territorios situados 100 leguas al oeste de las Azores y de las islas de Cabo Verde, obteniendo con ello una magnífica victoria diplomática. No habían contado con los portugueses. El rey Juan II elevó su correspondiente protesta, que señaló el comienzo de unas prolongadas negociaciones entre ambos países, hasta que por fin pudieron llegar a un compromiso. En 1494, por el célebre Tratado de Tordesillas, Juan reconocía los derechos de España sobre los países de Occidente, aunque trasladando la línea de demarcación de 100 a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, reconociéndose como pertenecientes a la esfera de influencia de Portugal, las tierras y mares situados al este de dicha línea. Ello representaba una diferencia trascendental. Más tarde pudo advertirse que aquella cláusula concedía a los portugueses derechos sobre ciertas comarcas del continente americano, el Brasil en primer lugar, América, Oceanía, Nuevos Mundos, los comienzos de la conquista. La gran contribución de Cristóbal Colón a la historia consistió en abrir la ruta a Occidente, pero él no fue el único. Impulsados por la sed de oro y el deseo de aventuras, los españoles afluyeron cada vez en mayor número los nuevos territorios. Los barcos de que disponían eran con frecuencia poco marineros y bastante rudimentarios, y los pasajeros se veían sometidos a las más terribles privaciones. La higiene a bordo era lamentable, y a menudo faltaba el agua y los alimentos frescos. Fernando e Isabel compartían el entusiasmo de sus súbditos por las expediciones lejanas, y pronto adoptaron medidas para asegurar a la corona una total intervención sobre el comercio y la navegación hacia Occidente. Con este fin concentraron todo el tráfico en una sola ciudad española. La preferida fue primero Cádiz y luego Sevilla. Otra iniciativa regia fue la de establecer un departamento especial de colonias en Sevilla, la Casa de Contratación, organismo que cuidaba de que la corona percibiera un porcentaje sustancioso de los beneficios obtenidos por las empresas coloniales. Se preocupaba de la instrucción de los marinos y publicaba cartas de navegación que ofreciesen la suficiente garantía técnica. Inicióse de este modo la conquista del Nuevo Mundo por los españoles, historia rebosante de hazañas heroicas y de momentos estelares para la historia de la humanidad, aunque no falten contrastes sombríos. El rasgo común a todos los conquistadores españoles era su exaltación religiosa, unida a su afán en la búsqueda de metales preciosos, lo que explica su actitud hacia la población indígena. Los investigadores modernos están de acuerdo en que los autóctonos se mostraron al principio muy pacíficos y mantuvieron relaciones amistosas con los blancos, a quienes se esforzaron en complacer todo lo posible, ya que a menudo los consideraban dioses llegados del cielo, pero comprobaron pronto que aquellas divinidades se hallaban dotadas de unas cualidades mucho menos nobles y espirituales de lo que habían imaginado. Los europeos buscaban oro con una avidez que suscitaba el desprecio de los jefes indígenas y con tanta brutalidad que exasperó a los autóctonos, porque no solo saqueaban sus casas y se apoderaban de sus mujeres, sino que también violaban sus tumbas. Los hombres rudos y rijosos, hechos a la continencia del páramo, ¿qué pensarían de aquellas mujeres desnudas como su madre las pariera, algunas tan blancas como podían serlo en Castilla? Esta versión ascética de la mujer peninsular, ¿qué parte tuvo en la dinámica de los descubrimientos? Debió ser una conmoción violenta, aunque no se hable de ello en los libros. América fue para el extremeño, para el castellano, de los inviernos crudos y de las tierras hoscas, del duro lecho y de la mujer envuelta en refajos, el paraíso templado de la cosecha sin sudor y también el paraíso de la hembra ingenua y propicia.